Bueno, vamos a realizar este ejercicio que dice lo siguiente. Calcular el área encerrada en el lazo del folium de descarte cuya ecuación es x al cubo más y al cubo menos 3xy igual a 0. Bueno, vamos a ver, para hacer este ejercicio vamos a necesitar un resultado que es absolutamente conocido, y es que si nosotros tenemos una curva en coordenadas polares, ¿vale? R igual a R de teta. Eh, si este ángulo es alfa, teta 1 y este otro ángulo es teta 2, ¿vale? Pues entonces el área encerrada por la curva entre teta 1 y teta 2, pues ese área se calcula como un medio de la integral entre teta 1 y teta 2 de r de teta al cuadrado diferencial de teta, ¿vale? Esta es la fórmula que se suele utilizar para calcular el área encerrada por una curva en coordenadas polares. Otra observación que vamos a hacer es la siguiente, y es que es evidente que nuestra curva, por la forma que tiene, es simétrica respecto de la recta y igual a x, ¿vale? Eso es evidente, ¿eh? Es decir, es simétrica respecto de la recta y igual a x, respecto de esta recta. ¿Por qué? Porque los papeles de x e y son perfectamente intercambiables. Incluso si uno quiere demostrarlo de forma rigurosa, es que si a esta curva yo la llamo C, ¿vale? Si un punto AB pertenece a esa curva C, esto implica que A al cubo más B al cubo menos 3AB es igual a 0. Y esto implica que B al cubo más A al cubo menos 3 por B y por A es igual a 0. Y esto implica que el punto BA pertenece a la curva C. Y lo mismo al revés, ¿vale? Por tanto, es evidente que nuestra curva es simétrica respecto de la bisectriz del primer y del tercer cuadrante. Otra observación importante que vamos a hacer es la siguiente, y es que tenemos que leer con detenimiento el enunciado porque si no se complica muchísimo el problema. El enunciado dice calcular el área encerrada en el lazo de esta curva. Es decir, que el enunciado del problema nos está diciendo de alguna manera que esa curva tiene un único lazo. Tiene un lazo y además es único, tiene un único lazo. Y eso es importante porque si nosotros conseguimos identificar un lazo en esa curva, pues el lazo de esa curva será ese lazo, el único que tiene, ¿vale? Es decir, que nuestra curva, pues, solo puede tener un lazo, ¿vale? No puede tener dos lazos, ¿vale? Incluso tampoco podría ser de la siguiente manera, ¿eh? Que vaya por aquí y que en un momento determinado pues tenga otro lazo por aquí distinto al primero. No puede ser porque estos serían dos lazos distintos. Y nos está diciendo el problema de forma implícita que nuestra ecuación o que nuestra curva tiene un único lazo. Eso significa que si nosotros conseguimos identificar un punto de nuestra curva del cual sale y al cual vuelve, ¿vale? Ese será el lazo, ¿vale? Y no habrá otro. Será solo ese el único lazo que tiene nuestra curva, ¿vale? Repito, si identificamos un punto en el que la curva sale y vuelve, pues ya está, ahí está el lazo, ¿vale? Y esto es más importante de lo que parece. Entonces, para calcular el área encerrada por esta curva en su lazo, lo que vamos a hacer es que vamos a expresar la curva en coordenadas polares. Es decir, nuestra curva tiene la siguiente ecuación. X al cuadrado, perdón, x al cubo más y al cubo menos 3xy igual a 0. Nosotros sabemos que si sobre un sistema de ejes coordenados nosotros tenemos un punto xy cualquiera, ¿vale? Este punto de coordenadas xy, pues si a esto lo llamamos r y a esto lo llamamos θ,
Pues un punto cualquiera puede expresarse en coordenadas polares como x igual a r coseno de teta e y igual a r seno de teta, ¿vale? Un punto cualquiera del plano. Pues vamos a imponerle a ese punto cualquiera del plano que cumpla o que satisfaga esta ecuación, ¿eh? Entonces quedaría, si yo sustituyo la x por r coseno de teta y la y por r seno de teta, quedaría que r coseno de teta al cubo más r por el seno de teta al cubo menos 3r coseno de teta por r seno de teta tiene que ser igual a 0. ¿De dónde? R al cubo por el coseno cubo de teta más r al cubo por el seno al cubo de teta menos 3r cuadrado seno de teta coseno de teta igual a 0, ¿vale? ¿De dónde? Si yo paso esto al primer o incluso, a ver, voy a sacar factor común r al cuadrado, ¿vale? Si yo saco r al cuadrado, factor común de r que multiplica al coseno cubo de teta, perdón, perdón, a ver, de r coseno, coseno cubo de teta más r seno cubo de teta menos 3 seno de teta coseno de teta igual a 0. De donde bien r es igual a 0 o bien, a ver, o bien todo esto vale 0. Voy a pasar esto ya al segundo miembro y voy a dividir todo por r distinto de 0, ¿vale? Es decir, o bien r es igual a 3 seno de teta o seno de teta, esta operación ya es muy sencilla, entre seno cubo de teta más coseno cubo de teta, ¿vale? Bueno, pues ya está, r igual a 0 es el origen de coordenadas y fuera del origen de coordenadas la curva se rige mediante esta ecuación en coordenadas polares, ¿vale? Bueno, en definitiva podemos decir que esta es la ecuación en coordenadas polares de nuestra curva. Incluso la vamos a poner aquí porque vamos a trabajar con ella, ¿eh? R igual a 3 seno de teta coseno de teta partido por seno cubo de teta más coseno cubo de teta, ¿vale? A ver, mm, aquí hay un detalle técnico, ¿vale? Claro, en principio serían válidos todos los valores de teta salvo aquellos que anulan el denominador. ¿Cuáles son aquellos que anulan el denominador? Es decir, ¿cuándo es seno cubo de teta más coseno cubo de teta igual a 0? Bueno, si yo divido todo entre coseno cubo de teta, ¿vale? Vamos a ver. Mm, claro, puede ocurrir que el coseno de teta valga 0. Vamos a ver, ¿cuándo vale el coseno de teta 0? El coseno de teta es igual a 0, si solo si teta es igual a pi medios más capi, ¿vale? Ahí vale 0. ¿Eh? Em, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, que si teta toma estos valores, ¿vale? R, ¿quién sería? Bueno, el coseno de este ángulo es 0. Por seno de teta por 3, eso vale 0, entre el seno de este ángulo vale 1 o menos 1, ¿vale? Puede valer más 1 o menos 1, más el coseno cubo de este ángulo que valdría 0. Es decir, que R en definitiva es igual a 0 partido por más menos 1, que es igual a 0. Es decir, que si teta vale este ángulo, entonces R vale 0. Eso es lo que significa que cuando teta vale estos ángulos, la curva está situada en el origen de coordenadas. ¿Eh? Por tanto,
podemos obviar el caso en el que coseno de teta vale 0, ¿eh? De forma manera que si consideramos si teta es distinto de pi medios más kpi, ¿vale? En cuyo caso su coseno es distinto de 0, porque insisto, este caso ya está estudiado. O sea, en todos estos casos obtenemos el origen de coordenadas, ¿vale? Si teta es distinto de esto, el coseno de teta es distinto de 0 y yo puedo dividir por el coseno de teta. Y si divido todo por el coseno, bueno, perdón, por el coseno cubo de teta, me quedaría que la tangente cubo de teta más 1 es igual a 0, o lo que es lo mismo que la tangente de teta cubo de teta es igual a menos 1, o lo que es lo mismo que la tangente de teta es igual a menos 1, ¿vale? ¿Y cuándo ocurre que la tangente de teta es igual a menos 1? Bueno, pues está claro, para estos ángulos de aquí, ¿eh? Es decir, esto sería 90 más 45 grados, ¿vale? Que son 135 grados, ¿vale? Más, o sea, más múltiplos de pi, ¿vale? Más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Por tanto, tenemos que considerar aquí teta distinto de 135 grados más un múltiplos de pi, con k perteneciente a z. En definitiva, o sea, esta ecuación describe a nuestra curva, es decir, siempre y cuando r es igual a 3 seno de teta por el coseno de teta partido por seno cubo de teta más coseno cubo de teta con teta distinto de 135 grados más múltiplos de pi, ¿vale? Y ahora sí, esta sí que es claramente la ecuación polar, la ecuación en coordenadas polares de nuestra curva original, ¿vale? Bueno, una vez que nosotros tenemos la ecuación en coordenadas polares, se trata de identificar el lazo de nuestra curva. Observemos lo siguiente. R es igual a 0, ¿vale? Observación. R es igual a 0 si solo si el numerador vale 0. Y el numerador vale 0 si solo si el seno de teta es igual a 0 o el coseno de teta es igual a 0. Esto ocurre si solo si teta es igual a, a múltiplos de pi, ¿vale? A k por pi, con k entero, y el coseno de teta es igual a 0 si solo si realmente, esto ya lo vimos anteriormente, teta es igual a pi medios más múltiplos de pi, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente, y esta es una de las claves del problema. Esto significa que si yo me fijo en la primera vuelta de teta, ¿vale? Cuando teta se mueve entre 0 grados y 360 grados, ¿vale? Cuando teta vale 0, cuando teta vale 0, el seno de teta vale 0 y por tanto el radio vale 0. Y por tanto estamos hablando del origen de coordenadas, es decir, que para el ángulo de 0 grados estamos aquí. El siguiente ángulo en el que R vale 0, evidentemente es el ángulo de pi medios. Es decir, cuando teta vale pi medios. Cuando teta vale pi medios, que es el siguiente ángulo al de 0 grados, cuando teta vale pi medios, R también vale 0. Es decir, que nuestra curva vuelve. Vamos a intentar dibujarlo un poquito mejor. Nuestra curva en 0 grados sale del origen de coordenada y en pi medios vuelve al origen de coordenada, ¿vale? E insisto, desde el ángulo θ igual a 0
hasta el ángulo θ igual a pi medio, ya estamos viendo aquí que no hay ningún otro ángulo en el que la curva, en el que R sea igual a 0, es decir, en el que la curva vuelva al origen de coordenadas. Esto significa que ya hemos encontrado un lazo. Y como sabemos que el lazo de nuestra curva es único, necesariamente ese es el lazo que nosotros tenemos que considerar y cuyo área tenemos que calcular, ¿vale? Obsérvese que yo lo he dibujado de esta manera porque, según la observación que hicimos anteriormente, nuestra curva tiene que ser simétrica respecto de y igual a x, ¿vale? A ver, podría ser también perfectamente que nuestra curva fuese simétrica respecto a y igual a x de otra manera, pero eso no altera nada, ¿vale? Podría ser que nuestra curva fuese simétrica, pues, ¿qué digo yo? Am, así, ¿vale? Yo qué sé. Así, así y así. ¿M? Pero no importa, ¿vale? No importa por qué, porque al fin y al cabo se trata de calcular el área encerrada por nuestra curva entre θ igual a 0 grados y θ igual a pi medios, ¿vale? Eh, claro, sería interesante ver cuando nuestra curva, claro, mm, eh, podría ocurrir también lo siguiente, pero es que en realidad da exactamente igual, ¿eh? Da exactamente igual. Quiero decir, si este es la recta igual a x, ¿vale? A ver, podría ocurrir, de hecho no podría ocurrir que nuestra curva saliese del origen así, ¿vale? Y después hiciese algo así y como tiene que ser simétrica, como tiene que ser simétrica, pero esto no puede ocurrir, ¿eh? Porque ya hemos visto que el lazo, o sea, tiene un único lazo. En este caso tendría dos lazos, de hecho tendría tres lazos, tendría este y, bueno, realmente sí, tres lazos, ¿vale? En cualquier caso es evidente que nuestra curva no puede cortar a la recta y igual a x, salvo en un máximo, ¿vale? Salvo en un máximo, porque entonces aparecerían dos lazos, ¿eh? Ya lo estamos viendo aquí, aparecerían dos lazos y solo tiene un lazo, según vimos anteriormente. De todas formas, bueno, pues, en fin, también se puede hacer la intersección de esta curva, pues con la recta igual a x, que es simplemente θ igual a pi medios, ¿vale? ¿Eh? De hecho, cuando θ vale, a ver si lo hacemos, cuando θ vale pi medios, esto sería el seno, perdón, pi medios no, pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos. Cuando θ vale pi cuartos, el seno de pi cuartos es raíz de 2 partido por 2, esto también es raíz de 2 partido por 2, quedaría 3 por la raíz de 2 partido por 2 al cuadrado, entre la raíz de 2 partido por 2 al cubo, más la raíz de 2 partido por 2 al cubo. No voy a hacer esta operación, eh, pero bueno, ya está. O sea, nos sale un único valor de R, ¿vale? Y ese valor de R, insisto, tiene que ser un máximo, O sea, necesariamente. Lo que no puede ser es algo así, O sea, no puede cortar a la recta igual a x en un punto que no sea máximo, en otro punto que por aquí, claro, aquí lo cortan en un máximo, pero aquí hay un único punto de corte. Si la corta en un punto que no es un máximo, como es simétrica respecto de y igual a x, tendría que cortarla en otro punto. Sí, cortaría a la bisectriz del primer cuadrante en dos puntos. Ya estamos viendo que no, que la corta en un único punto, ¿vale? Quizás le estoy dando demasiadas vueltas a algo que es evidente, ¿vale? Pero bueno. A ver, habiendo resuelto esta cuestión, pues nada, esta es la ecuación de nuestra curva y ya sabemos que tenemos que calcular el área encerrada por esta curva en polares entre 0 grados o entre 0 radianes y pi medios radianes. Es decir, que
el área que nosotros estamos buscando, aplicando la fórmula anterior, es 1/2 de la integral entre 0 y pi medios de r de teta al cuadrado, es decir, de 3 por el seno de teta por el coseno de teta partido por seno cubo de teta más coseno cubo de teta al cuadrado. Diferencial de teta. Ya todo mi problema se reduce a calcular esta integral, ¿vale? Bueno, para calcular esta integral vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar a tangente de teta, lo vamos a llamar t, que es el típico cambio de variable cuando intentamos calcular una integral trigonométrica. Obsérvese que de aquí lo que se deduce derivando es que 1 partido por coseno cuadrado de teta, porque la derivada de la tangente de teta es 1 partido por coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, es igual al diferencial de teta, de donde el diferencial de teta es igual al coseno al cuadrado de teta por el diferencial de t, ¿vale? Y obsérvese también que si yo hago este cambio de variable, si yo considero un triángulo rectángulo aquí y este ángulo lo vale teta, entonces este lado, que es la tangente de teta, esto tiene que valer t y esto vale 1 para que la tangente de teta sea t partido por 1, igual a t. Y por tanto la hipotenusa de este triángulo tiene que ser la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras. Y por tanto, el seno de teta tiene que ser igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa, t partido por la raíz de 1 más t al cuadrado, y que el coseno de teta tiene que ser cateto contiguo, que es 1 partido por la hipotenusa, la raíz de 1 más t al cuadrado. ¿Vale? Entonces todo esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de calcular nuestra integral. ¿Vale? Pues venga, con todo eso vamos a calcular nuestra integral, vamos a copiar esto y a partir de ese cambio de variable pues empezamos a trabajar. Bueno, a ver, esto sería igual a 1/2, ¿vale? Los límites de integración cambian, ¿vale? Cuando teta vale 0, la tangente de 0 es 0 y por tanto t vale 0. Y cuanto teta vale pi medios, la tangente de pi medios tiende a infinito y por tanto t tiende a infinito. De 3 por el seno de teta por el coseno de teta, pues sería 3 por seno de teta por coseno de teta, lo voy a hacer ya directamente porque quedaría t por 1 t partido por 1 más t al cuadrado. T entre 1 más t al cuadrado. Y ahora, seno cubo de teta, pues sería esto de aquí elevado al cubo, que lo voy a poner, pues por ejemplo, como t al cubo entre la raíz o incluso, lo voy a poner de la siguiente manera. Yo creo que así va a ser más fácil. 1 más t al cuadrado, claro, elevado a 1/2 y elevado a 3 sería elevado a 3/2, ¿vale? Más el coseno cubo de teta, pues que sería 1 al cubo, que es 1, y esto sería 1 más t al cuadrado elevado a 1/2 y elevado a 3, pues sería 1 más t al cuadrado elevado a 3/2. Y que no se me olvide que todo esto lo tengo que multiplicar por diferencial de teta, pero el diferencial de teta lo tenemos aquí, es coseno cuadrado de teta, lo voy a poner aquí, coseno cuadrado de teta diferencial de t. ¿Vale? Pero bueno, a ver, el coseno cuadrado de teta es esto de aquí. El coseno cuadrado de teta es eso ahí. Bueno, pues voy a borrarlo. Coseno cuadrado de teta pues sería 1 partido por 1 más t al cuadrado. 1 partido por 1 más t al cuadrado. Cuidado, que esto tenemos que elevarlo al cuadrado, ¿eh? Lo tenemos aquí elevado al cuadrado. Aquí hay que andarse con mucho cuidado porque es muy fácil cometer un error. Esto sería igual a 1/2 de la integral entre 0 e infinito
Bueno, a ver, esto de aquí, ¿vale? Sería, no sé qué sería más fácil. Yo creo que sería más fácil, a ver, esto al cuadrado sería 9 por, vamos a ponerlo de momento así, 1 más t al cuadrado y todo ello elevado al cuadrado, ¿vale? Partido por esto de aquí, como tienen la misma, el mismo denominador, se le dejaría el mismo denominador, es decir, quedaría 1 más t al cubo partido por, claro, venga, sí, vamos, a ver, abajo me quedaría 1 más t al cuadrado, o sea, 1 más t al cuadrado elevado a 3 medios, pero elevado al cuadrado es 1 más t al cuadrado elevado a ver, creo que me estoy haciendo un pequeño lío. Yo creo que lo mejor para no liarse porque es hacerlo, venga, vamos a hacerlo bien. Venga, esto sería, a ver, el denominador sería 1 más t al cubo partido por 1 más t al cuadrado elevado a 3 medios y todo ello elevado al cuadrado. Y aquí ya no hay ningún problema, ¿vale? Por esto de aquí, por 1 partido por 1 más t al cuadrado diferencial de t. Venga, vamos a hacerlo bien. Esto es igual. Este 9 lo saco, quedaría 9 medios de la integral entre 0 e infinito de... a ver, esto de aquí pues quedaría t al cuadrado entre 1 más t al cuadrado y elevado al cuadrado, ¿vale? Entre, esto quedaría 1 más t al cubo al cuadrado, entre 1 más 3 al cuadrado elevado a 3 medios elevado a 2 es 1 más t al cuadrado al cubo, ¿vale? Es decir, sería 1 más t al cuadrado al cubo. Y esto lo tengo que multiplicar por esto de aquí, ¿vale? Es decir, el 1 lo multiplico por esto, que me queda igual, y esto lo voy a multiplicar por esto de aquí, luego aquí voy a poner 1 más t al cuadrado, diferencial de t. Y esto sería igual a 9 medios por la integral entre 0 e infinito. De momento eso lo voy a dejar igual. 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado. Y todo ello entre, aquí 1 más t al cuadrado se va con un 1 más t al cuadrado y me quedaría 1 más t al cubo al cuadrado entre 1 más t al cuadrado y elevado al cuadrado, diferencial de t. Y esto es buena cosa porque estos dos denominadores se nos van y lo que nos queda es 9 medios por la integral entre 0 e infinito de t al cuadrado entre 1 más t al cubo y todo ello al cuadrado, ¿vale? Diferencial de t. Bueno, vale, vamos a resolver esto haciendo pues otro cambio de variable. Vamos a llamar a 1 más t al cubo, lo vamos a llamar z, de donde 3t al cuadrado diferencial de t es igual al diferencial de z. O lo que es lo mismo, t al cuadrado diferencial de t es igual a un tercio del diferencial de z. Y aquí tenemos que t al cuadrado por el diferencial de t, que es esto de aquí, es un tercio del diferencial de z. Y esto de aquí pues sería z al cuadrado, ¿eh? Es decir, quedaría 9 medios. Bueno, los límites de integración. Cuando t vale 0, cuando t vale 0, z vale 1. Y cuando t tiende a infinito, pues z tiende a infinito. Y hemos dicho de un tercio diferencial de z, un tercio diferencial de z entre z al cuadrado. Z al cuadrado. Este un tercio lo puedo sacar, ¿vale? El un tercio lo puedo sacar y el 9 de arriba sería con el 3 de abajo, me quedaría 3 medios de la integral entre 1 e infinito del diferencial de z partido por z al cuadrado.
y esto sería 3 medios. Una primitiva de esta función es claramente menos 1 partido por z, ¿vale? Porque la derivada de esto es 1 partido por z al cuadrado, lo sabemos de sobra. Evaluado entre 1 e infinito. Este menos lo podemos poner delante sin ningún tipo de problema, menos 3 medios por 1 partido por z evaluado entre 1 e infinito. ¿Eh? Bueno, pues eso sería igual a menos 3 medios, 1 partido por z evaluado en infinito, ¿vale? O el límite cuando z tiende a infinito de 1 partido por z, eso vale 0. Y esta función evaluada en 1, pues vale 1. Y esto claramente es igual a menos 3 medios por menos 1, claramente 3 medios. ¿Mm? Y este sería el área del lazo encerrado por el folium de Descartes. Como curiosidad, pues decir que el folium de Descartes simplemente tiene la siguiente forma. Tiene, bueno, pues más o menos pues va por aquí, pum, 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 hace así y después pues hace una cosa así, ¿vale? De forma y manera que tiene una asíntota oblicua en la recta igual a x menos 1, ¿vale? Tiene una asíntota oblicua. Pero bueno, el folio de Descartes está aquí, que efectivamente, bueno, pues aquí está el lazo en el origen de coordenadas. Y con esto concluiríamos este ejercicio.